Hola queridos y queridas oyentes del formato multimedia de Hojas en la Acera. Con este primer programa iniciamos una serie de ellos dedicados a unos artículos que nos regala nuestro querido amigo Javier Sancho. Javier es miembro del equipo de redacción de ELA y tiene un libro en la colección de hojas de té de esta editorial titulado Flores de Almendro. Diplomado en enfermería y fisioterapia, ha participado como ponente en los últimos encuentros de la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, y en otros eventos con el Grupo Navarro Haiku Conversaciones o en el proyecto de intercambio cultural España-Japón en Coria del Río. Tiene numerosos ensayos y artículos tanto en la Gaceta Hojas en la Acera como en otras webs y sitios en internet y participa en distintas antologías. Pero qué mejor él para contarnos de su proyecto. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al propio Javier Sancho o Javinci, como lo conoceréis algunos más habituados a los foros de haiku. Hola, Javier. Buenas tardes, Enrique. Dígame usted. ¿Qué pretendes que conozcamos del haiku con esta serie de artículos que estás escribiendo y que vamos a publicar de forma periódica para poder descargarse en PDF, tanto en las webs de paseos.net como en el Rincón del Haiku y en formato de audio en el canal de YouTube de Hojas en la Acera? Pues lo único que pretendo es iniciar un camino hacia el haiku, hacia un haiku en castellano, basado en la cultura castellana, en el idioma castellano. Por supuesto, sin olvidar a los grandes maestros del haiku japonés. Pero es hacer un haiku nuestro, más que japonés, nuestro. Siempre me ha parecido tu labor como esos ratoncillos de biblioteca que pasan horas y horas entre los libros para luego mostrarnos, o mejor, asombrarnos con lo que descubre. ¿De dónde sacas tanta información, Javier? Pues mira, muy sencillo. Tengo tres fuentes. La primera fuente es mi biblioteca, que creo que está bastante bien nutrida. En segundo lugar está la Biblioteca Nacional, que bueno, curiosamente te puedo contar que la Biblioteca Nacional, que abarca todos los libros que se publican, lógicamente, bueno, pues los libros publicados sobre o de haikus no están en Madrid, están en Alcalá de Henares. Uh-huh. Y justamente yo vivo a 10 minutos, poco más o menos, de mi casa, con lo cual yo ya hay muchos libros, sobre todo todos estos que salen nuevos y tal, que ya no los compro, simplemente voy, los leo, hago fotocopia de la portada o de alguna cosa y tal, y con eso me vale. Bueno, y escucha, que me he dejado lo más importante. Tengo dos amigos, bueno, tengo un amigo sobre todo que me ayuda mucho en esto, ¿sabes? Se llama Google. A ese le pregunto yo lo que quiera y oye, y generalmente me responde. Eso sí, tienes que cotejar la información que te da porque muchas veces no es veraz. Muchas veces no es verdad, sí. Pero sí me vale, pues para, por ejemplo, ahora uno de los artículos que voy a leer, que voy a escribir es el Kire Kireji, todo eso lo voy a comprobar con Carlos Rubio. Esto se lo voy a llevar a Carlos Rubio, que es amigo, y bueno, pues él me va a decir, oye, esto está bien, esto está mal, en fin. Pero muy sí, Google es un buen amigo también, ¿eh? Bueno, Javier, pues oye, vayamos a oír en este primer programa la introducción a esta serie de artículos y espero que sean del agrado de todos nuestros oyentes. Pues sí. Me alegraría también si me dices que ha ido la cosa bien, no ahora, dentro de 3-4 meses, o si hay que cambiar algo, en fin, no lo sé. Se hace más o menos. Es que yo soy un poco rollo, pero bueno. Sí, estoy seguro que va a gustar mucho, de verdad. A mí siempre me ha gustado mucho. Venga, Javier. Muy bien. Un abrazo. Vamos a ello. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Introducción al haiku. A grandes rasgos,
Podría decirse que existen dos composiciones similares en cuanto a su brevedad, con la denominación común de haiku. El primer grupo está formado por poemas breves de 5, 7 y 5 sílabas que se distribuyen en 3 versos. Los temas son variados, ocurrencias, pensamientos o emociones. Dentro de este grupo hay autores conocidos y anónimos, poetas de medio pelo y renombrados autores literarios. Unos ejemplos. Dice la abuela, a razón de 14, 7 la media. Y ahora otro de Luis Enrique de la Villa Gil, de su libro 307 haikus, colección El Espolón Encendido. Un verso ajeno pasó a ser de súbito su propio verso. A continuación otro de Emilio Gavilanes, El Gran Silencio, editorial Comares. Tarde preciosa, en algún sitio alguien se está muriendo. Otro de Mario Benedetti, Rincón de haikus. Cuando me entierren, por favor, no se olviden de mi bolígrafo. Y por último uno de José Luis Borges, de su libro La Cifra. Eso no es el sueño que olvidé antes del alba. Hay muchas razones para no calificar como haikus estas composiciones. Tal vez la más evidente se ajuste a la frase del maestro Vicente Aya: si un niño no es capaz de dibujarlo, no es un haiku. Traduzco a mi maestro. Un haiku necesita imágenes para expresarse, lo mismo que la pintura utiliza colores. Según los datos extraídos de la Biblioteca Nacional, las publicaciones con referencias al haiku son las siguientes. Durante el año 2019 se publicaron 27 obras sobre haikus, de las cuales solo un tercio podrían considerarse haiku, y de estas solo un tercio superarían el aprobado. Definir el haiku solo como una composición de 5, 7 y 5 sílabas es un error que ha propiciado una avalancha de tercetos ajenos a la esencia del haiku. El despropósito es más grave si tenemos en cuenta que es la propia Real Academia Española quien lo define así: composición poética de origen japonés que consta de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Concluyo la colección de falsos haikus con uno más. El gran problema de los grandilocuentes, sus ignorancias. Como veremos en el artículo Métrica y Estructura, hay haikus japoneses de épocas y autores diferentes que no se ajustan a esa métrica, desde Matsuo Baso en el siglo XVII a Kaneko Tota en el siglo XX, pasando por Ipekiro Nakatsuka o Taneda Santoka. Se debe tener en cuenta que lo más importante en un haiku no es precisamente la métrica. El segundo grupo, en el que me incluyo, busca en el haiku japonés un ejemplo. Tal vez sin valorar la distancia cultural que nos separa, como el idioma, los valores sociales y religiosos, la ética y la estética y, por supuesto, la forma de ver y de sentir. Dos autoridades reconocidas opinan sobre este asunto. Haruo Shirane subraya esto en el artículo Más allá del momento haiku. Las normas y reglas del haiku japonés no son aplicables al haiku occidental debido a las diferencias en la lengua, en la cultura y en la historia. También Seiko Ota y Kayoko Ihiri consideran que el haiku escrito en castellano no debe ajustarse con rigidez a las características propias del haiku japonés. Es innegable la escasez de haikus de calidad frente a los numerosos haikus puramente descriptivos o planos. Hay un agotamiento endogámico que nos obliga a efectuar un análisis profundo, sobre todo de las reglas y normas que utilizamos al componer un haiku en nuestro idioma. En un intento de recoger las pautas más frecuentes, he elaborado un decálogo similar al firmado por Goga, Hidekazu Masuda Goga, 1911-2008. Fue discípulo de Nemkuko Sato, 1898-1979. Figura importante dentro del grupo de inmigrantes japoneses en Brasil. El maestro Nemkuko Sato fue a su vez discípulo apreciado de Takahama Kiyoshi,
1959, quien influiría en el haiku brasileño de los Nikkeis, brasileños descendientes de japoneses, y por supuesto en el decálogo original. El decálogo se publicó en El Rincón del Haiku y en paseos.net. Como decía, similar al firmado por Goga, analizando las 10 reglas más significativas. Decálogo del haiku. Primero, el haiku es una composición sin rima de 17 sílabas distribuidas en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Tras una breve explicación sobre la ausencia de la rima en la poesía japonesa, se analiza el origen, la estructura y la métrica del haiku y se evalúan las transgresiones y sus autores. Segundo, el tema del haiku debe ser la naturaleza. La importancia de este punto se basa en la profunda relación del japonés con la naturaleza y su diferencia con nuestro concepto de ella. Tercero, debe contener una referencia a la estación anual o kigo. El kigo es un elemento esencial en el haiku japonés y, dada su complejidad, se analiza desde diferentes puntos de vista. Cuarto, la composición debe tener una cesura o pausa versal, kire o kireji, generalmente al final del primer verso o del segundo. Estos elementos del haiku, similares en cierto modo a nuestros signos de exclamación o interrogación, son imprescindibles en el haiku japonés. En el artículo se incluyen definiciones y diferentes ejemplos. Quinto, los tiempos verbales preferentes en el haiku deben ser presente, infinitivo o gerundio. Es interesante entender el porqué de este punto en el haiku japonés. Sexto, en el haiku no debe aparecer el autor. Los motivos son similares a los ya expuestos. Se podría reducir a lo siguiente: no describas tu sensación, sino lo que produjo tu sensación a través de los sentidos. Séptimo, el autor es considerado dueño del haiku, por eso debe evitarse cualquier imitación. Este punto me parece interesante en sí mismo, pero también para abrir posibilidades en nuestros haikus. Octavo, un haiku es lo que está sucediendo aquí y ahora. El calado de este aforismo y su análisis es, sin duda, uno de los puntos más importantes de este decálogo. Noveno, el haijin capta al instante como el objetivo de una cámara. Este punto es similar al anterior, pero introduce 2 elementos característicos de la fotografía, muy interesantes en la composición del haiku. Décimo, no deben ser utilizados los recursos literarios. De este último punto, es necesario corregir la desmedida rigurosidad con la que se ha entendido. Por supuesto, hay normas y reglas no incluidas en este decálogo que debemos conservar, como por ejemplo, usar un vocabulario sencillo. Yosa Busón decía: un haiku es hacer extraordinario lo ordinario con palabras ordinarias. También son útiles los consejos de Matsuo Baso a Takarai Kikaku. Buscas un verso espléndido en cosas alejadas, en lugar de buscarlo en las cosas que te rodean. O también, el haiku se interesa en temas cotidianos. Sobre el punto número 10, debo subrayar la gran cantidad de recursos literarios utilizados en los haikus japoneses: aliteraciones, alusiones, onomatopeyas, hipérbatos, prosopopeyas, sinestesias, etc. Aprovecho para exponer a la consideración de los amantes del haiku la tendencia afortunadamente no generalizada de omitir los signos ortográficos en los haikus en español. No es válido el argumento de su ausencia en el idioma japonés, porque tanto el kire como el kireji están presentes en todos los haikus japoneses, como veremos más adelante, y se utilizan para crear pausas y ayudar a entender el texto, y a la inversa, las inclusiones de los signos ortográficos occidentales en los textos japoneses aumentan considerablemente desde el siglo pasado.
Hasta aquí el primer programa de Hojas en la Acera con la serie de artículos sobre análisis del haiku de Javier Sancho. Próximamente disfrutaremos del siguiente. Permanecer atentos al canal y gracias por vuestro interés.